Uy, ¿qué pasa, chicos? Hoy tengo el placer de presentaros una historia como Gorko manda. Nada de humis ni blandengues. Hoy vamos a hablar de orcos. Pasad y sentaos, porque durante esta historia aprenderemos al detalle cómo funciona la sociedad piel verde y seguro que un montonazo más de cosas que os harán apretar el ojete. ¿Quién es el Gretchin rojo? Para la gran mayoría solo es una leyenda, o más bien un chiste con el que echarse unas risas cuando las cosas están tranquilas. Pero quizá haya algo más detrás de todo eso. Poneos cómodos y prestad atención. Poned las orejas en punta y preparaos para una buena dosis de terror. ¡Allá vamos! La venganza del Gretchin rojo. Capítulo 1. Jaranos 5 era un mundo como tantos otros del Imperio, es decir, un lugar despiadado y decadente, gobernado por tiranos despiadados y decadentes, con una larga y amarga historia de sufrimiento y agonía. Se podrían escribir volúmenes enteros con relatos de este mundo. Podrían narrar su resistencia contra imperios alienígenas ya extintos desde los tiempos dorados de la antigüedad, o rememorar los días legendarios cuando guerreros de viejas legiones recorrían su otrora majestuoso suelo. Se podrían describir intrigas palaciegas en las altas torres de sus colmenas, donde los privilegiados jugueteaban con el poder eterno y sucumbían a la tentación mortal. Uno podría tomar una pluma y un pergamino, caminar 1 milla por Kharanos 5, absorbiendo sus vistas y sonidos, y llenar una biblioteca con sus crónicas. Pero los orcos no llegaron a Kharanos 5 con plumas y pergaminos. Llegaron, básicamente, con armas, naves espaciales y más orcos de los que se podía contar. Al Wag del Gran Zag le tomó unos pocos días ajetreados para despedazar Kharanos 5 y su rica historia. Salieron de la disformidad a pocos kilómetros de la atmósfera del planeta. Los pieles verdes esquivaron el venerado sistema de plataformas defensivas orbitales que habían protegido el mundo de enjambres de alienígenas hambrientos y bandas de piratas acechantes desde la herejía de Horus. De hecho, en una serie de abordajes sangrientos, los grandes cañones de Kharanos 5 se volvieron contra sus propias flotas, dejando a las fuerzas imperiales completamente incapaces de repeler a los invasores. Ni siquiera los antiguos depósitos secretos de armas atómicas y bombas víricas del planeta pudieron detener a los orcos que, una vez en la superficie, se lanzaron de colmena en colmena, matando todo a su paso y robando todo lo que no estaba clavado al suelo. Luego lo que estaba clavado, y después incluso los clavos. Con las redes de Vox saturadas por los fanfarroneos de los pieles verdes, los gritos desesperados de humanos pidiendo ayuda y la estática causada por la radiación, organizar una resistencia era prácticamente imposible.
por suerte, gracias a un esfuerzo heroico, una fuerza del Astra Militarum que por pura casualidad pasaba por el sistema Kharanos de regreso a casa tras otra horrible guerra, logró armar una defensa temporal junto a los ejecutores y las milicias locales, formadas a toda prisa y que no cayeron en el primer ataque a la Colmena Septimus. Todo esto liderado por un marine espacial visitante del capítulo de los mentores. Sus proezas para mantener en pie la última colmena los habrían convertido en mártires a los ojos de los cronistas imperiales, si no fuera porque el crucero orco La Bestiaza se estrelló contra ella el 11º día del asedio, invalidando completamente sus esfuerzos. En total, los orcos asesinaron a miles de millones de personas en menos de un mes, incendiaron los archivos de Kharanos 5 y garabatearon sus estatuas. Nadie escapó. Los últimos llamados astropáticos de auxilio de los defensores del mundo fueron ahogados por una extraña tormenta de disformidad. Kharanos 5 volvería a aparecer 2 veces más en los registros imperiales. Una para indicar que se había retrasado en el pago de su tributo, y la otra en una nota para borrar e incinerar cualquier archivo relacionado con el planeta con el fin de ahorrar espacio, ya que se había dejado destruir de manera bastante negligente. Esta no es la historia de Kharanos 5, ni siquiera es la historia de la batalla de Kharanos 5. Esta es la historia de lo que sucedió después. Verán, a pesar de todo lo que pasó en y con este lejano mundo, hubo un agravio final. En el recuento, después de que el polvo se asentara, lo más interesante que le ocurrió a Kharanos 5 no le sucedió realmente a Kharanos 5, ni a un humano. Lo más interesante que le ocurrió a Kharanos 5 le sucedió a un orco y su leal canijo. Esta es su historia. Desde el mirador, el planeta se asemejaba a una macabra calavera. Sus llanuras cenicientas fracturadas por fosas negras y ardientes, vestigios de colosales colmenas y los despedazados restos de un frente bélico, sus dientes rotos. Estima estaba convencido de que era intencional. En su experiencia, la mayoría de las creaciones humanas tenían cierto parecido con cráneos. Como todo hacha sangrienta que se haga respetar, Estima reflexionaba mucho sobre los humanos y consideraba que, si un humano estuviera en su lugar, tendría que reconocer que el planeta lucía impresionante. El transporte de Estima a Kharanos 5 era un artefacto peculiar, hecho de trastos de transportadores soldados entre sí, semejando los dedos de un gigantesco puño alrededor de un núcleo de fusión rescatado de alguna guerra olvidada. El viaje había sido excepcionalmente monótono. La mayoría de los orcos interesados en saquear el planeta ya se habían ido, y los únicos que quedaban eran unos cuantos críos de una semana, correteando por los pasillos y gritando ¡Uah! A cualquier cosa, fastidiando a Estima con sus preguntas sin sentido. Incluso la disformidad había estado extrañamente calmada,
Cuando resonaron las grandes sirenas y la nave fue atacada, los monstruos que la asaltaron estaban tan desganados como los propios orcos, criaturas aburridas que se tambaleaban, tosían y se quejaban. Lo que Stima esperaba que fuera un emocionante enfrentamiento, quizá contra los rojos o los azules, sus favoritos, terminó siendo una escaramuza tediosa. No se puede negar que los orcos habían intentado divertirse, pero el problema era que, después de los primeros encuentros, uno se acostumbraba a las abominaciones que se arrastraban por las paredes. No siempre te amenazan con volverte del revés, sacarte la sangre y los cráneos para amontonarlos fuera de tu cuerpo. Tarde o temprano, la amenaza pierde la emoción. Stima había perdido un brazo y un ojo en el combate. Se los había cortado otro Matazanoth que quería sacar ventaja del caos. No le importaba, le sobraban miembros de repuesto. Stima era un Matazanoth, y eso era más que su oficio, era su esencia. Podías quitarle su armadura, su delantal manchado de sangre, su aterrador arsenal de herramientas quirúrgicas, sus raras extremidades augméticas, y cualquier orco sabría que era un Matazanoth. Desde que Baka cayó en la incursión contra los Tau, Stima ocupó su lugar. Baka, alcanzado por un cañón rotativo en el pecho, terminó su carrera médica y su vida antes de lo esperado. Stima, que estaba cerca, le estuvo gritando a los Tau, burlándose de sus armas inútiles, lo que quizá provocó el disparo fatal ya mencionado. Así que Baka lo agarró del cuello, arrastrándolo hacia sí. Has hecho que me maten. Ya no seré el Doc. No era un reproche, sino un hecho manifestado a todas luces. Stima asintió, y Baka continuó. Van a necesitar un nuevo Matazanoth, dijo, señalando hacia las líneas Tau. Otra ráfaga del cañón rotativo se oyó, destruyendo un tanque de refuerzos. Mientras los orcos alrededor vitoreaban, Baka habló de nuevo. Stima, eres un imbécil cruel, y no confiaré en ti ni para patear en mi tercer mejor canijo. Eres malvado y vago, así que serás el nuevo Matazanoth. Stima protestó. Jefe, no soy bueno arreglando cosas. Ni siquiera sé qué hacen todas las piezas de un orco o cómo encajan. Y ser un Matazanoth es aburrido. En ese momento, Baka le apretó la mano, casi rompiéndole los dedos. ¡Duro! Así fue para mí, y así será para ti. Fíjate bien, me queda un puñado de sangre y ya estoy medio muerto. De hecho, el proyectil que acabó con Baka estuvo cerca de no dar en el blanco. Si le hubiera impactado de lleno, solo habría dejado atrás una neblina de sangre y un grito de guerra desvaneciéndose en el aire. En vez de eso, pasó rozando a un brazo de distancia de su lado izquierdo y la onda expansiva evaporó esa mitad de su cuerpo. Baka, Matazanoth hasta el final, no desaprovechó la ocasión de sacar provecho de una herida espantosa. Como un maestro en una sala de amputaciones, tomó la mano de Stima y la guió a través de sus órganos, explicando sus funciones. Ese es el bamboleo, dijo Baka, forzando los dedos de Stima sobre un bulto de carne que colgaba de su flanco destrozado. Se tambalea. Luego, llevó la mano de Stima a un conjunto de protuberancias en su pecho. Esas no sé qué hacen. Normalmente les doy un empujoncito, así, y las dejo quietas. Si encuentras alguna extra, guárdala. Nunca sabes cuándo pueden serte útiles.
Al principio, Estima se resistió a esta lección improvisada de anatomía orca, no por asco, sino por aburrimiento. La sangre nunca le molestó, pero prefería hacerla brotar a hurgar en ella. Sin embargo, conforme Vaca continuaba, Estima empezó a ver el cuerpo orco de maneras que nunca había imaginado. Era como desarmar una babosa. Un orco no era más que otra máquina increíble, lista para desmontar, reconstruir y mejorar sin límites. El corazón, una bomba de combustible para mantener todo funcionando. El bamboleo, eso era fácil, se tambaleaba. El cerebro hacía algo importante, ya lo averiguaría. Lamentablemente, Vaca falleció antes de llegar a esa parte, pero para entonces su misión estaba cumplida. Estima era un Matazánoz ahora. Lo había logrado. No pasó mucho tiempo antes de que Estima tuviera sus primeros pacientes. Un cohete había impactado contra un camión lleno de orcos que, aburridos, decidieron enfrentar su tedio acelerando hacia él a toda velocidad. Desde ese momento, Estima empezó a perfeccionar su oscuro oficio. El campo de batalla era un lugar excelente para practicar. Merodeaba por el frente y se sumergía en los combates más brutales. Una vez que todos estaban golpeados, Estima se lanzaba sobre los orcos lo suficientemente heridos como para dejarse intentar arreglarlos, o al menos demasiado heridos como para impedírselo. Cuando tenía éxito, recogía puñados de dientes como pago, y si fallaba, igual se llevaba los dientes. Después de todo, a los que algún día fueron sus pacientes ya no les servían. Poco a poco, Estima se ganó una reputación como alguien de confianza para devolver los órganos a su lugar, o como se decía, a un lugar más interesante que el original. Montó una pequeña pero atractiva tienda de doc con un buen conjunto de herramientas médicas. La favorita de Estima era su preciada sierra de roca, perfecta para sacar rápidamente las entrañas de un paciente, como en una operación en el campo de batalla o cuando se quejaban de las tarifas de Estima. Por esto recibió el apodo de cortaentrañas, no solo por sus métodos quirúrgicos, sino también por su apariencia estrecha y dentada. Era alto y delgado para un orco, todo músculos y bolsillos repletos de cuchillos ensangrentados. Como muchos Matazánoz, Estima llevaba consigo todo lo necesario. Nunca se sabía cuándo una visita rutinaria requeriría órganos de repuesto, un nanobisturí o, en caso de un cliente insatisfecho, un acribillador inmediatamente. Tener a Estima cerca, pretendiendo ayudar, era como ser atacado por un espantapájaros armado. Estima rápidamente se hizo tan famoso que lo enviaron a la conferencia. La conferencia, una idea innovadora del caudillo, el Gran Zag, tenía como objetivo exhibir el talento médico de Estima ante otros caudillos del sector, y Estima sospechaba para mantenerlo lejos un rato. Matazánoz, dogs e incluso cultivadores de garrapatos de los mordizco de víbora de los numerosos clanes y subclanes que combatían en el sector compitieron en brutales concursos de deconstrucción anatómica. Esto permitía a los participantes adquirir nuevas habilidades y daba a los orcos un respiro, sin tener que preocuparse por si un Matazánoz andaba cerca buscando robarles los riñones. Estima había tenido una buena actuación en las últimas presentaciones. Su exposición sobre la medicina humana generó controversia.
Se reconocía que los humanos, más frágiles, no podían ser tratados igual que los robustos orcos. Según las observaciones en incontables batallas, los humanos preferían ejecutar a sus soldados caídos y usar sus cráneos para crear lámparas, robots y otros extraños artilugios de humano. Incluso la presentación de Estima utilizando a médicos humanos cautivos no fue de agrado de todos. Al fin y al cabo, llevar un montón de cuchillos y estar cubierto de sangre no era exclusivo de los Matazanoth. Muchos orcos, humanos y otros alienígenas lo hacían. Sin embargo, una violenta demostración con un Nartecium picudo, una especie de guante sierra lleno de drogas, logró persuadir a algunos de sus colegas. Al final todos coincidieron en que los humanos no eran tan buenos en doctorear como los orcos, pero definitivamente lo hacían con ánimo y de manera entretenidamente desordenada, y eso era suficiente. La conferencia terminó, como era habitual, en una pelea caótica sin ganador claro. A pesar de eso, Estima se hizo con una valiosa colección de órganos de repuesto y nuevos conocimientos sobre la anatomía orca, así que, en resumen, había sido provechoso. Sin embargo, extrañaba a sus compañeros. Lozacha Zangrienta siempre estaban juntos, a menos que discutieran entre ellos o alguien les ofreciera un pago. Ellos no te cuestionaban si tenías una bolsa llena de pájaros dorados robados a humildes soldados escondida bajo la cama. Tampoco te juzgaban si por accidente admitías que un picudo se veía genial, o si querías probar uno de sus grandes acribilladores. Estima había estado en Kharanos 5 durante el inicio de la invasión, pero se había apresurado a la conferencia después de arruinar una operación crucial con su humano influyente. Aunque sabía que la mayoría de la lucha contra los humanos había terminado, estaba ansioso por reunirse con sus compañeros antes de que la batalla entre orcos alcanzara su punto máximo. Además de los viejos lazos de camaradería, el final de una guerra significaba abundante botín, cadáveres por recoger y muchos orcos necesitando reemplazos de miembros. Saliendo de sus reflexiones, Estima vio cómo su armatoste atravesaba la atmósfera del planeta con un chirrido de compartimentos despresurizándose rápidamente. Se felicitó por haber elegido un lugar en la nave más cerca del centro que del frente. Como de costumbre, el tren de aterrizaje no funcionó, los motores no se apagaron y los cañones antiaéreos no habían sido informados de su llegada, resultando en un aterrizaje forzoso a unos 2 kilómetros del campamento orco principal. Estima se tomó un momento antes de partir, inhalando el aire cargado de humo y disfrutando del canto de las sirenas de advertencia. Olía a guerra, olía a hogar. Estima salió al exterior y se topó con una suave nevada, luces cálidas en el horizonte y una calma que los gobernadores imperiales anhelaban para sus palacios de invierno, por la que habrían matado a millones. En términos de consecuencias de conflictos planetarios, resultaba casi idílico. Para Estima, sin embargo, era una señal de que algo andaba muy mal. No necesitaba ser un experto en desmontar orcos para saber que lo que todo buen orco quería después de una batalla era una aún más grande. Su malestar por la disformidad y su hambre de batalla, debido a que los viajes nunca le sentaban bien, no ayudaban. Aún así, a Estima no le importaba sentirse mal. Descubrió que, con esfuerzo, podías disfrutar del malestar.
Era tan fácil como meterse un dedo en el oído en busca de cera. Un buen enfado y el mal humor agudizaba su imaginación. Cuando eso pasaba, se quedaba quieto observando el quirófano con la paciencia de un servidor, buscando atrapar a un canijo haciendo algo irritante. Era un juego emocionante, pues a menudo la alegría de encontrar a un Groot cambiando medicinas por saliva de garrapato o grabando palabrotas en el muslo de un paciente sin permiso casi le cambiaba el humor por completo. Justo cuando estaba a punto de arrancarle la cabeza al infractor, se daba cuenta de que su mal humor y su sopor se habían esfumado. Estima pensó que un canijo o 3 sería un buen calentamiento antes de reunirse con sus compañeros. No se podía confiar en los canijos para casi nada, excepto para ser malos, lo cual era bueno, porque eso siempre daba una excusa para darles una paliza. Así que Estima empezó a rondar con la esperanza de atrapar a un canijo en pleno acto. Aunque no era un comando, sabía acechar como los mejores. Consciente de que otras especies solían burlarse de la idea de un orco sigiloso, usualmente segundos antes de que sus gargantas se abrieran de manera repentina y violenta, Estima entendía que el sigilo de los orcos no se trataba de ser silencioso o invisible. Más bien consistía en suprimir temporalmente el caos inherente de ser un orco y simplemente moverse. Los centinelas esperaban que los orcos actuaran con la misma violencia exagerada de siempre. El truco, según los hachas sangrientas, era entrar en una trinchera y degollar a todos como si nada. Estima avanzó con cautela, silbando y moviéndose de sombra en sombra. El principal campamento orco de Kharanos 5, antes una de las principales colmenas del planeta, había sido devastado por los bombardeos de los cañones orbitales. Solo quedaba la base, que se convirtió en el corazón de las fuerzas orcas. A medida que la invasión se expandía, los orcos acumulaban más y más chatarra, formando un asentamiento de chabolas oxidadas y módulos de aterrizaje destrozados. Se asemejaba a un volcán gigante, una montaña de acero negruzco con cráteres que parecían escupir diariamente más orcos y sus viviendas desde las profundidades de la tierra. Era un laberinto en constante cambio, lleno de escondites, rincones y callejones sin salida perfectos para emboscar a alguien. Finalmente, Estima encontró a un Gretchin arrastrando una caja de granadas por el suelo helado. Al acercarse, se dio cuenta de que las granadas rebotaban y saltaban. Saliendo de una alcoba oxidada, se colocó directamente en el camino del canijo. ¿De dónde sacaste esas granadas? Estima estaba convencido de que el canijo las había robado, pero quería ver cómo el pilluelo intentaba justificarse. Para su decepción, la respuesta del Gretchin fue poco convincente. Me dijeron que las trajera, jefe, dijo el canijo, imperturbable ante las preguntas de Estima. No hizo ningún movimiento para ocultar nada y mantuvo el contacto visual con firmeza. Y lo peor de todo, se disculpó. Lo siento por molestar, jefe. Tengo que darme prisa. No quiero llegar tarde. Cuando un Gretchin se disculpa, normalmente lo hace con miedo o con un sarcasmo mal disimulado o ambas cosas. Pero este Gretchin lo decía en serio. Estima le hizo un gesto para que continuara, demasiado desconcertado para acosarlo más. El canijo se alejó hasta que resbaló en un trozo de hielo especialmente traicionero, detonando prematuramente su carga de granadas. ¡Mierda, mierda! Estima estaba demasiado perturbado como para disfrutar del espectáculo o para recoger partes de repuesto.
Otros Gretchin pasaron, cada uno cargando chatarra recuperada, cajas de brebaje fúngico o garrapatos dóciles. Todos tan obedientes como el primero, y Estima se horrorizó al darse cuenta de que ninguno de ellos estaba robando. Cada uno tenía una excusa, una nota o un orco cercano que respaldaba su historia. Estima había mantenido encendidas las brasas de su ira, esperando desahogarse pronto. Ahora se sentía como un reactor de plasma sin los sistemas de refrigeración de emergencia, pero mucho menos entretenido. Decidió tomar medidas más directas. Estima dejó caer llamativamente dientes, armas y estimulantes medicinales peligrosos. Habló en voz alta sobre su propia torpeza, usando un tono especialmente forzado. Casi gritó sobre lo cansadas que estaban sus piernas y lo desgastadas que estaban sus botas para patear canijos, exagerando que no podría seguir haciéndolo aunque realmente lo deseara. Resultó ser un esfuerzo inútil. Atrajo exactamente el tipo de atención que no quería. La mayoría de los canijos lo ignoraron. Uno incluso recogió el bisturí láser de Estima y se lo devolvió. Cuando Estima intentó regañar al canijo por tocar sus cosas sin permiso, el pequeño descarado ni siquiera huyó. Solo frunció el ceño y se ofreció a apretar los cordones de la bota de Estima para evitar que saliera volando en alguna patada fuerte. Esto le quitaba toda la diversión. Estima continuó a través de las ruinas de la colmena. Era extraño al observarlo de cerca. Los orcos seguían sus rituales post-batalla habituales: robar, pelear entre ellos y fanfarronear sobre sus matanzas. Los Gretchin charlaban sobre sus superiores, pero de manera inusual. Estima notó que no estaban causando problemas, discutiendo o peleándose. En cambio, parecían genuinamente ayudar. Se formaban colas ordenadas frente a los colectabasura y fabricantes de balas. Los orcos pedían tareas y se realizaban sin quejas. Pero esto no significaba que todo funcionara a la perfección. Todo lo contrario. Estima estaba presenciando un desastre en desarrollo. La sociedad orca se fundamentaba en la lucha. Eso era claro. Era similar a los humanos. Vivir bajo la amenaza constante de violencia te mantiene alerta y motivado. En un día tranquilo, engrasar los cañones grandes era aburrido, pero hacerlo justo antes, o para los más atrevidos durante el bombardeo de artillería, era emocionante. La presencia constante de los Gretchin aseguraba una tensión subyacente, incluso en los momentos más tranquilos. Nunca podías bajar la guardia con un canijo, porque si lo hacías, te robarían o te apuñalarían por la espalda, preparándote para cualquier humano que intentara lo mismo. Si enviabas a un canijo a hacer un trabajo, sabías que empezaría a escurrirse en cuanto le dieras la espalda, lo que significaba que tenías que supervisar ese trabajo hasta que se completara. Es cierto que durante el apogeo de un ¡uah! Y gastando municiones tan rápido como se conseguían nuevas, se podía motivar a los Gretchin a actuar rápidamente por un corto plazo de tiempo, usualmente mediante amenazas de violencia extrema. Esto, sin embargo, era diferente. Estos Gretchin no estaban realmente asustados, no trabajaban con la eficacia nerviosa de un canijo al que acaban de mostrarle los efectos terribles de una pistola de choque contra uno de sus compañeros. No, estos Gretchin se comportaban más como humanos,
pero no como los buenos. Los comisarios, con sus voces estridentes, sus sombreros ruidosos y su tendencia loca y deliciosa a disparar a sus amigos en la cabeza, ni como los picudos gigantes, violentos y sedientos de batalla incluso cuando los habías despojado de su armadura y apuñalado en uno de sus corazones. Estos Gretchin actuaban como los Snivels, esa vasta y confusa subclase de humanos que parecían nunca haber aprendido a luchar. Aunque había mucha actividad aparente, en realidad no se lograba mucho. Y luego estaba el asunto de los caporales. El bienestar de los Gretchin normalmente estaba muy por debajo de las preocupaciones de Estima. Rara vez se veía una congregación de canijos sin un caporal empujándolos a la acción. ¿Dónde se habrán metido todos los caporales?, se preguntó Estima. Era demasiado en qué pensar, incluso para un matazanoz. Estima había llegado en plena noche. Ahora, el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las grandes columnas de ceniza que cubrían el cielo del planeta, y todavía no había hecho nada horrible. Se dio cuenta de que este había sido el periodo más largo de su vida en el que no había metido las manos en la cavidad torácica de alguien, ya fuera por invitación o sin ella. Llegó a su cabaña de Doc sin problemas, totalmente frustrado. El lugar estaba igual que antes de que los orcos conquistaran Kharanos 5. Las minas terrestres en la entrada habían disuadido a la mayoría de los saqueadores. Estima recogió los restos de los que habían intentado su suerte y los guardó en su congelador médico. Había un cuerpo sobre la losa de Estima. Un rápido pinchazo confirmó que era un cadáver. Estima intentó recordar si lo había dejado así al irse, y vagamente recordó haberle dicho a un tipo corpulento que solo iba a buscar una bolsa de sangre fresca antes de irse a la conferencia con el sujeto aún atado a la mesa. Estima suspiró, sacó sus tenazas para extraer el pago, solo para descubrir, para su mayor consternación, que alguien ya había recogido los dientes. La boca del chico, que debería haber sido una caverna llena de dientes, era un páramo vacío. En la mente de Estima surgieron recuerdos desagradables, él cobrando por adelantado y gastándolo en un nuevo órgano. A Estima no le importaba lo suficiente como para recordar qué había sido de eso. Estaba a punto de rendirse, entrar en una cervecería y anunciar que cualquiera que buscara cirugía gratis era bienvenido a intentar golpearlo, cuando escuchó una voz pequeña y ronca detrás de él, proveniente de una pila de bolsas de cadáveres. Estima había estado tratando de averiguar para qué las usaban los humanos y se había decepcionado al descubrir que no siempre venían con cadáveres dentro. La fuente de la voz era un espécimen realmente miserable, casi un mocoso, con las orejas mordisqueadas e innumerables cicatrices a lo largo de su espalda, probablemente por huir de las peleas. ¿Tiene balas, jefe? Mi amigo está enfermo y necesita 100, o morirá, dijo la pequeña y desdichada criatura. Normalmente, tales insinuaciones descaradas habrían irritado a Estima, pero en este momento, la voz desagradable y embustera del Gretchin le resultó tan agradable como el sonido de 100 cañones disparando sobre un objetivo enemigo. Además, había algo familiar en él, aunque Estima no lograba precisar qué era. ¿Me estás mintiendo? ¿No es cierto?, preguntó Estima con una sonrisa esbozada en sus labios, sintiendo una mezcla de alivio y ansias de dar una patada a algo que la devolviera. Se esforzó por transformar su sonrisa en una mueca aterradora.
El canijo le devolvió la sonrisa, su expresión dividida entre el miedo instintivo y un orgullo travieso. No tenía nada destacable. Era verde, olía mal y era puntiagudo en los lugares incorrectos. Si Estima necesitara dibujar un canijo para un diagrama médico o usar uno para probar un nuevo químico inusual, este sería el tipo de Gretchen que elegiría. Su simplicidad era lo que más resaltaba. ¿Por qué se había librado de la epidemia de conformidad que afectaba a sus congéneres? Todavía no había hecho nada realmente malo. Estima podría cortarle una oreja por mentir, pero decidió entablar conversación con él para averiguar qué más había estado haciendo y darle la oportunidad de enfadarlo. ¿Cómo te llamas, mocoso? Dijo Estima. Google, jefe. Respondió el Gretchen, tan alto y orgulloso como su pequeño y retorcido cuerpo le permitía. ¿Y eso por qué? Preguntó Estima. Generalmente, los Gretchen recibían nombres por los que les gritaban los orcos. Quizá este era un fugitivo. Por las gafas, jefe. Explicó el canijo, señalando su cara con unas garras nudosas, indicando con picardía el lugar donde ya no traía sus gafas. Estima gruñó. Pues no veo ningunas gafas por ningún lado. Es porque están en tu bolsillo, jefe. Respondió el Gretchen. Instintivamente, Estima palpó un bolsillo y encontró algo. Recordaba vagamente haber sacado unas gafas pequeñas de la nave. En aquel momento pensó que tal vez hasta hace poco había tenido una cabeza más pequeña y no se había dado cuenta. Pero quizá también se las hubiera robado a un Gretchen. ¿Las tomé, Google? Sí, jefe. Streamback se quejaba de alguna cosa incrustada en los ojos y dijo que no era justo que yo tuviera gafas. Así que me las quitó. Luego reventaste a Streamback y le quitaste sus cosas. Explicó Google. Estima asintió. No recordaba el incidente específico, pero era típico de la sabiduría y profesionalidad que aportaba a su tienda del Doc. ¿Dónde está Streambag ahora? Lo estrangulé, jefe, por quitarme mis cosas. Confesó Google. Buen chico. Siempre odié a Streambag. Dijo Estima. Siempre se quejaba de los matasanos. Gracias, jefe. ¿Hay alguna posibilidad de recompensa? Estima sacó las gafas del bolsillo, las examinó, hizo contacto visual con Google y luego las guardó en el otro bolsillo. Aunque Google podría ser el último Gretchen en el planeta que valía la pena, era importante recordarle su lugar. Alégrese, jefe. Dijo Google con malicia evidente y un ligero temblor de miedo. Eso era bueno. Estima necesitaba estar alerta para el trabajo que tenía por delante. Google, Dijo Estima. te voy a dar una paliza. Google frunció el ceño, consternado pero no muy sorprendido. Estima lo había entrenado bien. El Gretchen se encogió, esperando, pero no recibió la patada. Finalmente, la curiosidad lo venció. ¿Por qué? ¿Por qué no lo has hecho todavía? Me lo guardo para más tarde. Primero tenemos que solucionar un problemilla. Respondió Estima. Google parecía curioso. ¿Qué problema, jefe? Preguntó. ¿No te parece que los Gretchen están un poco raros? No dejan de hacer lo que se les dice. Comentó Estima. No sé nada de eso, jefe. Respondió Google, luciendo tanto sospechoso como realmente confundido. Era evidente que este Gretchen, acostumbrado a recibir palizas por desobedecer, estaba desconcertado al ver que los canijos obedientes causaban igualmente problemas a sus amos orcos. Google intentó escabullirse, pero Estima lo atrapó con su garra nudosa.
Eso es, exactamente. Los canijos deberían ser escurridizos como tú, pero están actuando normal, lo cual es muy raro. Google, desafiante, evitó responder. Todo eso suena a mucho trabajo, jefe. ¿Por qué no le dices al jefe que algo va mal y lo dejas solucionado? Así podrías pasar el resto del día sin hacer nada. Esa perspicacia hacía que los canijos fueran consejeros invaluables. Estima nunca habría pensado en convertir el comportamiento de los Gretchin en un problema de otro orco. Los dos se pusieron en marcha para hacer precisamente eso. Estima ya se sentía mejor con Google a su lado, a pesar de que ya había tenido que impedir que el pequeño bribón se escapara varias veces y se quejaba constantemente del frío y del aburrimiento. No estaba mintiendo sobre mi compañero. Realmente necesitas 100 balas. ¿Y quién es tu amiguito? Preguntó Estima, complaciendo al canijo. Bueno, no es tanto mi amigo, pero... Vale. Interrumpió Estima antes de que Google pudiera justificarse. ¿Y para qué grillones necesitas 100 balas? Para comerciar. ¿Cómo más pudiera comprar carne de vaca? Puedes intentar quitárselas a los otros chicos. Tendría que matarlos primero, ¿no, jefe? Yo nunca haría algo así. Dijo Google, inflando el pecho y mirando maliciosamente a Estima. Estima revolvió las orejas de Google con un tono lleno de admiración. Google era realmente desagradable y a Estima le gustaba eso. Los hacía mejores en cirugía y nunca te sentías mal cuando tenías que deshacerte de uno. Te voy a decir una cosita, Google. Si quieres esas balas, te las daré cuando hayamos curado a los canijos. Declaró Estima. Y después de que me hayas dado una patada, jefe. Replicó Google. Así es. Gruñó Estima con aprobación. Avanzaron con dificultad a través de la espesa nieve y la ceniza. El campamento orco y las ruinas de la colmena estaban envueltos en una tranquilidad inquietante que amortiguaba las detonaciones distantes y los gritos de desafío que normalmente marcaban las secuelas de una incursión orca. Las estructuras rotas y los vehículos humanos desvencijados sobresalían entre los ventisqueros, como los dientes destrozados y ennegrecidos en la boca de un cadáver. Parece que hace bastante frío. Dijo Estima a nadie en particular. Kharanos 5 había sido alguna vez un mundo templado, o al menos lo suficientemente templado para albergar aproximadamente 1 billón de personas, lo que significaba que uno no se congelaba ni moría quemado al salir al exterior, al menos no de inmediato. Sin embargo, la llegada de los orcos y la guerra que trajeron había cambiado esto. A Estima se le escapaban las sutilezas de las complejas interacciones climatológicas que componían un invierno nuclear, pero entendía lo básico. Si un planeta se calentaba mucho, luego se enfriaba. Pensó que era un poco injusto haberse perdido la parte muy caliente y ahora estaba atrapado, caminando por los restos de la parte divertida de la guerra con un Gretchin. ¿Dónde están los caporales? Preguntó Estima. Todos muertos, jefe. Respondió Google. ¿Y qué los mató? Estima sospechaba que no recibiría una respuesta útil o sincera. Yo lo hice, jefe. Dijo Google con cierto orgullo. ¡Deja de mentir! Gritó Estima. Google parecía vagamente arrepentido, pero sus ojos seguían destellando con malicia. Bueno, el frío mató a 2 y muchos no sobrevivieron al intento de irse contra los humanos. Pero me quedé con los que no murieron. Dijo, sonriendo y mostrando una hilera de dientes diminutos y afilados. Estima sacudió la cabeza.
Supuso que era lo que se merecía por hacer una pregunta sincera a un canijo. Aún así, aunque nunca lo admitiría en voz alta, agradecía la distracción, porque Estima iba a ver al caudillo y, con algo de suerte, sobreviviría al encuentro. Y así es como empieza toda esta aventura en la que por fin los orcos tienen el protagonismo. Ya está bien de hablar de Umid con esteroides. Hoy hemos aprendido cómo se forjan los matasanos, esos orcos raritos que dicen que te arreglan cuando te falta una pierna, un brazo o incluso cuando te arrancan la mollera, pero que en realidad lo único que hacen es esperar a que la palmes para robarte todos tus órganos. Son unos tipos bastante listos para el estándar orco, y lo más normal es que todos los chicos, si no la palman antes, pasen en algún momento por las manos de un matasanos. El prota de la historia, el Estima ese, parece un orco bastante astuto. Veremos si consiguen arreglar a los canijos que parece que se han escacharrado. ¿Dónde se ha visto que un mierdecilla de esos cumpla las órdenes sin poner pegas? La verdad es que esta historia es puro terror. No sé por qué Games Workshop o el taller de Jaime para los hispanohablantes no la mete en su catálogo de Warhammer Horror, porque la verdad es que le pone a uno los pelos de punta. Quizá a un Umi esta historia le pueda parecer épica o incluso graciosa, pero ya os digo que desde el punto de vista orco es aterradora. La nieve, el campamento tranquilo, los Gretchin actuando raro. Creo que lo más parecido que tenéis los Umis a esto es la peli de la cosa. Seguro que esta noche tendré pesadillas. En fin, estaremos atentos para saber cómo termina todo esto y rezaremos a Gorko y Morko para que Estima consiga solucionarlo. Si quieres saber cómo termina todo esto, estate atento, porque la semana que viene continuaremos con esta horripilante historia. Seguís machacando cosas y no dejéis que vuestros secuaces se comporten raro. Nos vemos en la próxima.